El día de hoy estaremos compartiendo con compañeros de distintas partes del mundo y de aquí de nuestro continente americano, habla hispana. Un tema muy interesante, muy importante, muy del entrenador, el rol del entrenador en niños y jóvenes. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Camacho, soy entrenador de la selección nacional e instructor de la United World Wrestling America, con sus siglas UWW. Perfecto, pásala. Dentro de lo que es el rol del entrenador, nosotros, primero que nada, podemos dar como instrucción, pues, que el rol del entrenador es un rol muy amplio. El entrenador, primero que nada, como lo dice este mensajito aquí, dice que un entrenador impactará a más jóvenes en un año que una persona promedio lo hace en una vida. O sea que el papel es súper importante. El impacto que tiene un entrenador en los niños, para él eso va a quedar para toda la vida. Dentro del rol del entrenador, el rol más amplio es que el entrenador es la persona encargada de la dirección, de la instrucción y el entrenamiento de un atleta o un grupo de atletas, pudiéramos decirlo como un concepto general. Es la persona encargada de comunicar, de enseñar las habilidades individuales y en conjunto el entrenador es un líder, primero que nada, es un líder motivador. Pásala, Yuri. Bueno, continuando con el tema, tenemos los objetivos del entrenador. Los objetivos del entrenador son muy amplios, pero nosotros hemos escogido 5 de los cuales vamos a hacer énfasis en este taller el día de hoy. Uno de los objetivos en los cuales vamos a tener, de lo que tenemos aquí presente en nuestra lámina, cuál es el papel del entrenador y sus principios rectores. Cuando hablamos del papel del entrenador, nos vamos a una extensión de lo que puede o pudiera hacer el entrenador en un momento determinado. El entrenador tiene un papel muy importante. Inclusive el entrenador juega varios papeles, porque un atleta no se parece a otro. Todos los atletas son características distintas. Entonces, el entrenador debe jugar varios papeles con sus atletas. Quizás de esto pudiéramos escoger como papel relevante, que es un maestro. El entrenador, aparte de ser maestro, como ya lo dije anteriormente, es un líder motivador y es organizador. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos, ¿por qué los niños hacen deporte y por qué lo abandonan? ¿Cuáles son las formas de hacer que su entorno sea más divertido? ¿Y cuáles son las diferentes etapas del desarrollo de los jóvenes? ¿Cuáles son las características importantes para cada edad de grupo? Pero vamos a detenernos un poco en este punto, el papel del entrenador y sus principios rectores. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el entrenador juega muchos papeles importantes dentro de la formación de los niños como entrenador formador de niños y a su vez en el paso para la adolescencia. Ese entrenador juega un papel de maestro. Es un maestro porque es quien maneja las habilidades, que maneja para que la información para que ese atleta, ese niño, desarrolle nuevas habilidades y debe implementar estrategias técnicas para que su trabajo sea efectivo. El entrenador maestro debe conocer acerca de su deporte completamente
y tener la capacidad de utilizar varias estrategias para que la enseñanza-aprendizaje pueda lograrse a través de la comunicación. Ese, dentro de los principios rectores del entrenador. Wow, muy importante, porque el entrenador debe tener conocimiento del atleta. Debe, como les dije anteriormente, es distinto a otro atleta. Entonces, ese entrenador debe tener la capacidad de conocer a un atleta, identificarlo, debe tener el conocimiento amplio del deporte y conocimiento de la enseñanza. Debe tener claro los elementos pedagógicos que va a utilizar en el momento que va a trabajar con cada niño. Entonces, el entrenador maestro, wow, sus capacidades, sus habilidades. Pero aparte de eso, el maestro, el entrenador líder dentro de los papeles, se convierte en un líder motivador. ¿Por qué? Porque él debe fijar metas alcanzables y proveer la visión, proveerle las herramientas para que ese niño, para que ese atleta logre ese papel y él como entrenador, como motivador, llevarlo al logro de su objetivo que se haya propuesto en un momento determinado, pues podríamos decirlo. Entonces, el entrenador, aparte de ser un maestro, aparte de ser un líder motivador, debe ser el organizador, debe asegurarse de que no tenga obstáculos en su completo desarrollo. O sea, el niño no puede tener obstáculos para que logre el desarrollo como atleta. Y como el entrenador formador, esa formación lo va a llevar a él a ser buena persona, buena ciudadana. Este papel requiere cuidado en la planificación, en la preparación. Por eso el entrenador debe estar preparado con conocimientos específicos de enseñanza. Debe cuidar todos lo que él se ha planteado, todo lo que se ha programado, todos los objetivos que él tenga, pudiera cumplir tres papeles de los que podemos nombrar aquí en estos. Entonces, continuando con los objetivos, ¿por qué los niños hacen deporte y por qué lo abandonan? Existen muchas eh, porque se siente identificado. ¿Por qué lo abandonan? Sí, parece que se desconectó Héctor Camacho, ahí ya se va a volver a conectar. Deme un segundito que ya está volviendo a entrar.
Sí, sí, soy consciente de que no se está escuchando, solo aguarden un momento que se vuelva a conectar Camacho, que no sabemos por qué se perdió la señal y se desconectó.
Estoy ya, estoy listo. Bueno, continuando. Creo que no tengo audio. ¿Tengo audio, Yuri? Para continuar. Avísame, Yuri, si tengo audio. Sí, sí, tenés audio, por favor, seguí. Ok. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, disculpas, estamos en vivo y bueno, estos inconvenientes suelen suceder virtud del internet. Pero bueno, seguimos, estamos en los objetivos. Como habíamos hablado anteriormente, que el papel del entrenador es un papel muy importante y por tanto, bueno, fue donde nos detuvimos un poco más en virtud de toda la situación que los principios rectores que tiene un entrenador, para volver al tema, debe tener el conocimiento del atleta, conocimiento del deporte y conocimiento de la enseñanza que va a implantar. El entrenamiento deportivo es un proceso de mejora y desarrollo guiado. Mejora y desarrollo, como lo ven en la lámina siguiente, tiene como un ciclo, pues, planificación, la implementación, revisión, se ajusta, se planifica, y entonces constantemente estamos en esa mejora y en ese desarrollo guiado en las diferentes etapas del desarrollo. El, el desarrollo tiene muchas etapas, que más adelante las vamos a ir identificando, pero nosotros tenemos que saber ese desarrollo y esa mejora en cuál etapa nos encontramos. Por ejemplo, si estamos con niños de iniciación, que es la etapa de iniciación, etapa de aprendizaje, la etapa de desarrollo o especialización, y la etapa final, que es la etapa de rendimiento. Entonces nosotros tenemos que saber en qué etapa nos encontramos para ir mejorando para ir llevando ese trabajo guiado y cada día irlo mejorando, pues. Entonces, de acuerdo a la International Sport Coaching, podemos ver que es un proceso de mejora y desarrollo guiado. Pásala, Yuri. Puedes pasarla. Como tema siguiente tenemos el rol del entrenador. El rol del entrenador, como ya lo habíamos explicado anteriormente, es muy amplio. Es muy amplio. El entrenador, dentro de sus roles, dentro de sus conocimientos, debe tener cuidado del atleta. O sea, el entrenador debe saber hasta qué momento puede exigir infantiles y 12 años, tener cuidado en debe tener un ambiente positivo de muchos niños no se desarrollan, pues en virtud de que el ambiente a lo mejor hay niños más grandes, niños más pequeños, el ambiente, todos los niños quieren estar peleando entre ellos mismos, inclusive unos niños quieren ser mejores que otros, no, el entrenador tiene que tener la capacidad de controlar el grupo de manera que el ambiente sea armónico, que el ambiente sea positivo, para que ese niño se mantenga dentro de su práctica, se mantenga dentro de su deporte, todos los días se vaya llenando más ese deporte, de manera que no nos abandone el espacio deportivo, no nos abandone el deporte como tal, y vaya en su proceso de desarrollo de infantil, juvenil, cadete, adulto, que es las etapas, pues, del desarrollo que nosotros pretendemos para ese niño, que a la larga será nuestra medalla o nuestro resultado a nivel internacional. El entrenador, aparte de tener el cuidado del atleta, el ambiente positivo en el cual va a trabajar, debe estar capacitado para dirigir el proceso de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje. Por eso, dentro de los rectores del entrenador, debe tener conocimiento amplio
en la metodología que él va a aplicar. Él le enseña si va a trabajar con niños de adultos, juvenil, por ejemplo, que va a trabajar con carga, él debe tener mucho conocimiento de los principios del entrenamiento que él vaya a aplicar en ese determinado momento. ¿Ok? Yuri, ¿alguna pregunta para ir avanzando con las preguntas? Siguiente lámina. Bueno, entramos en un tema bastante amplio. Aquí vamos a dar de manera de recordatorio, de manera de refrescar los conocimientos a los entrenadores que ya tienen alta trayectoria y de aquellos atletas entrenadores que están en el trayecto, en el proceso de cambio de atletas hacia entrenadores, que los principios del entrenamiento son bastante amplios. Los principios, según la universidad, según la Dirección de Formación de Entrenadores, el entrenador debe manejar dentro de sus conocimientos teóricos prácticos, manejar todos los principios del entrenamiento. No todas las personas son iguales. Cuando empezamos la práctica, para el conversatorio fue lo primero que le dije. El entrenador debe conocer el deporte y conocer al individuo. Cada individuo tiene unas características específicas, un atleta o grupo de atletas, pero él debe tener el conocimiento teórico, práctico, de los principios del entrenamiento, los cuales nosotros podemos identificar que el principio de individualización del entrenamiento, principio de accesibilidad, principio de multilateralidad, principio de transferencia, principio de sobrecarga, principio de relación óptima entre trabajo y recuperación o descanso, principio de reversibilidad, principio de progresividad del trabajo, variabilidad, principio de evaluación. Esos principios es cuando se refiere que el entrenador debe tener amplios conocimientos teóricos, prácticos, para poder llevar a cabo una correcta aplicación de alguna de la actividad que él pretenda dar para el momento. El entrenador, aparte de tener sus conocimientos, debe tener sus conocimientos amplios, conocimientos pedagógicos, metodológicos. El entrenador debe tener una moral, una ética profesional. ¿Por qué? Porque el entrenador, cuando entramos en la primera lámina, decía que impactará a un niño más que el resto de la humanidad. Ese entrenador, para él va a ser su líder, para él va a ser la persona que él va a seguir. Por eso ese entrenador debe tener una moral, de una ética profesional, debe ser el ejemplo para ese futuro atleta o para ese niño que se está preparando. El entrenador, aparte, conocer y aplicar reglas de juego. Por ejemplo, si el entrenador va a aplicar un juego para todos los niños, él debe conocer las reglas, debe aplicar esa regla y él mismo respetarla para que no exista ninguna situación que pueda dañar el ambiente positivo de trabajo. Y él debe crear las condiciones y el conocimiento hacia sus atletas para que estos atletas tengan respeto hacia sus dirigentes, para que tengan respeto hacia sus propios compañeros, respeto hacia los árbitros y colegas dentro del entorno donde él se encuentra. Porque recordamos que cuando estamos trabajando con niños, 7, 11 años, que es la edad de oro del aprendizaje, nosotros tenemos que llevar todos esos valores, toda esa enseñanza para que ese niño se pueda formar como buen atleta y a la larga sea un buen ciudadano, que es lo que nosotros queremos con las personas cuando estamos en la parte del deporte. En esta parte nosotros podemos decir que dentro de los principios del entrenamiento, que el entrenador considera esta parte del deporte como una oportunidad pedagógica para instruir y incide a su vez en la educación de sus atletas. Él, aparte de formar un campeón, alcanza para él mismo respeto para sus atletas, respeto para él, y recibe de esos niños un cariño y una admiración que eso nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque él cumplió con los
etapas establecidas, inclusive inculcó y fue un ejemplo porque para él tenía una moral, tenía una ética y un respeto que lo transfirió hacia sus discípulos o hacia sus atletas, pudiéramos decirlo. Siguiente, Yuri. Bueno, continuando, dentro de los objetivos que anteriormente habíamos visto, habíamos hablado que eran los principios del entrenamiento y el papel fundamental del entrenador, nos hacemos esta pregunta. En la iniciación deportiva, ¿qué sabemos acerca de la participación de los niños y jóvenes en el deporte? Bueno, primero que nada, en los niños, la práctica deportiva debe ser fomentada desde la infancia para que se cumplan las etapas de desarrollo. Fomentada desde el colegio, fomentada desde su hogar, desde su casa. Los padres siempre llevan a sus hijos a la práctica del deporte, a la práctica deportiva, de manera que él se vaya involucrando en el deporte, mayormente el deporte que nos gusta a nosotros como padres. Quisiera llegar a la lucha. No. Hay autores entrenador, si un niño llega a la práctica de la lucha, mantenerlos motivados en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Si lo llevamos a la fuerza, que el niño no quiere, entonces podemos lograr que ese niño deserte, que ese niño se vaya, inclusive que el niño esté cumpliendo con un entrenamiento porque papá, porque mamá, porque tío, abuelo, no sé, lo están llevando. Por eso es recomendable, los autores de la Dirección de Formación Básica de Entrenadores, ellos recomiendan que el niño sea él quien escoge el deporte en el cual él quiere desenvolverse. Por aquí está este interrogante, pues. Continuamos. Continuamos, Yuri. Continuamos. Pasa la página. Bueno, entonces, cumpliendo con la lámina de los objetivos, había este interrogante: ¿por qué los niños hacen deporte? Entonces, existen razones muy importantes, según la acción de Selfridge, 1980. En esa emoción competitiva con ese compañero, mayormente para hacer ejercicio, para estar sano, saludable, para jugar. Muchos niños llegan a la práctica deportiva por jugar. Por eso el entrenador debe ser, debe tener esa facilidad, debe tener ese conocimiento de que sea muy lúdico el entrenamiento, de manera que él, una vez que está jugando, a su vez se está entrenando y va a formar parte a futuro de un equipo porque va a desarrollar capacidades. Como está, tenemos para el desafío de la competencia, para aprender nuevas habilidades y por último, para ganar. En los niños, para ganar, nosotros los entrenadores no debemos de hacer mucho énfasis en entrenar para que esos niños ganen. No, tenemos que entrenar para que esos niños aprendan a entrenar para competir. Y cuando ya pasemos de la edad de 7, 11 años, que entremos a la edad adolescente, 11, 12, 18 años, es donde nosotros hacemos mayor énfasis, que es entrenar para competir. Como pueden ver aquí, tenemos una lámina donde nos da pues de forma de mapa fotográfico, de memoria fotográfica, nos da aquí en el mundo más o menos cómo se desenvuelve el deporte de acuerdo a las 10 razones importantes por las que les acabo de explicar, por las cuales ellos practican
algún deporte. Continúa, Yuri. Acá hay una pregunta, no sé si la podés llegar a leer, Hasta la página, dice, por ¿qué crees de favor. las pruebas que se utilizan en algunos sistemas deportivos para la iniciación de niños en la práctica deportiva? Esta diapositiva que acabamos de ver por qué los niños hacen deporte. La próxima que viene es por qué los niños Sí, dejan la práctica del deporte. Entonces hay que hacer siempre la relación Héctor, me, de por qué ellos Héctor, la ¿me hacen y por escuchaste qué dejan de me hacerlo. llegaste a escuchar la Entonces pregunta vamos que a la siguiente hice? página. Yuri, por favor. Sí, Héctor, me estás escuchando la pregunta. Acá me hicieron una pregunta. ¿Qué crees de las pruebas que utilizan algunos sistemas deportivos para la iniciación de los niños en la práctica deportiva? Pasa la página, Yuri. Yuri, pasa la página, por favor. Pasa la página, Yuri, por favor. Ok, continuando. Anteriormente vimos por qué los niños hacen deporte. Le nombramos 10 situaciones por las cuales ellos hacen deporte. Ahora, ¿por qué los niños dejan práctica el deporte? Aquí nosotros los entre desarrollo tenemos que tener muy claro y cuidar mucho estas 10 razones más comunes. No son todas, por supuesto, pero podríamos decir que son las más comunes por las cuales los niños dejan la práctica del deporte. Primero, no me estaba divirtiendo, o sea, él iba a la práctica del deporte, pero sentía que el entrenador no tenía esa capacidad lúdica para que él pudiera jugar, encontrarse con su compañero, sino que lo hacía muy aburrido, y él no se divertía, entonces toma la decisión de irse a otro deporte. La segunda razón pudiera ser que tomaba demasiado tiempo. Ahí habemos entrenadores de iniciación y de desarrollo que colocamos a todos los niños contra la pared, empezamos a hablar, a explicar, y todo el tiempo se va allí, entonces la práctica no se hace divertida, el niño la hace aburrida, como ve que es tan largo, aparte de eso le consume tiempo de otros quehaceres, tarea, colegio, entre otros, y el niño decide abandonar la práctica del deporte. Por eso el entrenador tiene que ser muy metódico, tiene que ser tener esa chispa, esa agilidad de que pueda mantener todo el entorno contento de manera que no sea ni tan largo ni tan corto y que el niño se encuentre en un espacio complacido. Pues. El entrenador era mal maestro. Es por eso cuando hablamos al principio, los principios rectores del entrenador, el entrenador tomamos que era maestro, que era líder, que era organizador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando el niño atleta dice, es que ese entrenador es mal maestro. Wow, hay que revisar qué hace mal. No tiene las habilidades, no informa bien, no logra los objetivos, es incapaz de hacer cualquier actividad que el niño se sienta acorde, que se sienta animado. Entonces, aquí nosotros, dentro de lo primero, cuando estamos trabajando con grupos de niños, 7, 11 años, primero que nada tenemos que ser el líder, el motivador, el gran maestro, para que ese niño no tenga esta razón de que es mal maestro. Pues. Demasiada presión, preocupación, la cuarta razón. Aquí esto guarda mucha relación cuando no demasiada presión del entrenador, porque pudiera ser demasiada presión de sus compañeros, pudiera ser demasiada presión de padres, papá, mamá. Oye, tú vas allá, tienes que ganar, tienes que hacer un elemento técnico o un juego que el niño siempre pierde, un juego que el niño, o sea, le cuesta porque un niño, como ya sabemos, no es igual a otro. Entonces, esa presión que constante de papá, constante de la mamá, constante inclusive del mismo profesor, oye, tú no haces eso bien, hace falta que ganes. No, no es necesario en estos momentos ganar, es necesario que el niño se sienta bien, lo hiciste bien, te felicito, vamos a lograrlo. Al otro día, otra vez, estímulo, bien,
ayer lo estás haciendo, hoy lo hiciste mejor que ayer. Y todos los días, aunque nosotros veamos que hay deficiencia, pero tenemos que irle corrigiendo de manera que él se sienta muy importante y no sienta tanta presión ni tanta preocupación y no sea esto una razón por la cual él tenga que irse. Quería una actividad no deportiva. Mayormente aquí, esto nos sucede a nosotros, padres, entrenadores, que queremos que nuestro hijo haga deporte porque yo fui deportista. Pero resulta que el niño quería gimnasia, que el niño quería ballet, que el niño quería música, que el niño quería otro tipo de actividades que no sean deportivas. Entonces lo tenemos en esa actividad deportiva y eso a él lo cansa, lo aburre, o sea, porque no le llama la atención, inclusive ni que se aplique el mecanismo él va a querer porque ya él está, él quiere otra actividad no deportiva, canto, ballet, entre otras, pudiéramos, de ejemplo, pues, estaba cansado de eso. El entrenador tiene que tener la capacidad de que el niño no se aburra, no se canse, no se fastidie en el entrenamiento. Debe tener la capacidad de que el deporte no sea aburrido, de que él no se canse del deporte, de que todos los días él terminó su entrenamiento, terminó su juego, terminó sus objetivos logrados, que era lo que quería el entrenador, y el entrenador lo felicita. Oye, te felicito, gracias por la clase, te espero mañana. Entonces, pocas veces se cansa cuando el entrenador es quien oye, eres bueno, vas a ser mejor, eres bueno, y él todos los días lo vamos a tener en la práctica del deporte. Otra de las razones por las cuales el niño se puede dejar la práctica del deporte, que necesitaba más tiempo para el estudio. Hay muchos niños que el estudio no llevan una balanza entre estudio y el deporte, entonces a veces empiezan a salir mal, entre otras cosas, y el papá, mamá, o mamá y papá, cualquiera de ambos, siempre le hace énfasis de que tienes que dejar el deporte para que puedas. Entonces, hacen eso como un castigo. Y más bien lo que están es dañando al niño, porque el niño que hace deporte va a ser un buen estudiante, siempre y cuando lleve la balanza, el equilibrio de la balanza entre estudio y deporte. El entrenador tenía favoritos. Un niño se va cuando un entrenador mayormente le dirige la clase a un grupo de niños, pero obvia la parte los niños que vienen, porque todos los días van llegando niños nuevos, tiene un grupo nuevo, pero hay un niño que tiene por lo menos 2 o 3 días antes, que llegó hace 3 días atrás, entonces hay una situación de que el entrenador se enfoca en el que se está desarrollando y echa a un lado eso a ese niño, y ese niño tiende a que, oye papá, oye mamá, oye hermano, oye tío, oye abuelo, profesor tiene favoritos, no me siento complacido, me voy. Entonces, el entrenador debe mirar y debe dirigir la palabra a todos sus niños, a todos sus pupilos, por decirlo así. ¿El deporte era aburrido? Bueno, hay niños que a lo mejor les gusta hacer deporte, pero no les gusta un deporte de combate, les gusta un deporte de tiempo y marca, arte competitiva, entre otros deportes. Entonces, él ve el deporte aburrido, aunque tenga las herramientas, aunque el profesor tenga todo, sus herramientas lúdicas para que él se mantenga en el grupo, tenga sus amigos, pero para él el deporte es aburrido porque él considera de que él puede ser bueno en otro tipo de deporte. Y perdí el interés. Aquí nosotros tenemos que detenernos cuando tenemos un grupo de niños que usted se da cuenta que el niño está perdiendo el interés. No, hay que mantenerlo siempre activo, siempre en juego, siempre con él, siempre con actitud positiva, siempre el maestro guiando, siempre organizando, de manera que él no pierda el interés y esa no sea una de las razones por las cuales él pueda desertar de la práctica deportiva. ¿Alguna pregunta para continuemos, mi estimado Yuri Mayer? Bueno, continuamos con las láminas. Tenemos razones por las cuales los niños vuelven a involucrarse. Hay un niño que está en el deporte, ya nombramos las razones por las cuales los niños, 10 razones importantes por las cuales los niños hacen deporte. Igual nombramos 10 razones por las cuales los niños dejan la práctica del deporte. Pero tenemos razones por las cuales los niños vuelven a involucrarse en el deporte. Entonces,
lo teníamos, lo captamos, estaba en la práctica deportiva, desertó, regresó, entonces hay que hacer un análisis. ¿Por qué regresó? La práctica era más divertida, podría jugar más, se dio cuenta que los entrenadores entendían, a él lo entendía mejor que en este grupo que en aquel grupo. No hubo conflicto de estudio, a lo mejor se fue a otro deporte, tuvo conflicto y regresa. Los entrenadores eran mejores maestros. Él considera, mis entrenadores de lucha, me fui al taekwondo, me fui a X deporte, pero yo considero de que aquí me siento mejor, me siento más cómodo, considero que este maestro es mi guía, es mi líder y por tanto regresa. La última de las razones es que no hubo conflicto con la vida social. O sea, aquí no tenía problemas con papá, con mamá, no tenía problemas con el grupo de compañeros, se fue a aquel lado, a otro deporte, a otra práctica, a otra actividad, a lo mejor no deportiva, pero empezaron los conflictos en la casa, empezaron los conflictos que porque este el deporte, inclusive puede tener conflicto con compañeros de ese mismo grupo, porque está llegando nuevo, eso puede ser una de las razones, y regresa porque en el deporte donde él estaba, en la práctica de la lucha olímpica, por decirlo así, no hubo conflicto en su entorno social. Siguiente. ¿Alguna pregunta que haya por allí, estimado Yuris? Sí, ¿me escuchás, Camacho, o no? ¿Alguna pregunta, Yuris? Pasa que no me estás escuchando. Sí hay preguntas, pero no me escuchás. Así que seguí Antes de con las continuar, voy diapositivas. a responder aquí una pregunta que está el compañero y amigo Rojas, Pedro Rojas. ¿Qué crees de las pruebas que utilizan algunos sistemas deportivos para la iniciación de niños en la práctica deportiva? Compañera Rojas cree que creo yo en lo particular de las pruebas. Primero hay que analizar las pruebas. Hay que ver qué tipo de pruebas, porque si estamos hablando de niños de 7 a 11 años, el ganar no es lo más importante, es aprender a entrenar. Entonces hay que hacerle una revisión a las pruebas. A lo mejor puede haber pruebas competitivas dentro del área, dentro del salón, dentro del espacio del gimnasio, que puede ser robarle el balón al compañero. Entonces, hace un juego, pero lo estás probando, pudiera ser. Pero en esta etapa de 7 a 11 años, lo importante aquí es que el niño tenga un comienzo activo, tenga una fundamentación, un aprender a aprender. El mío está apagado, ¿qué está prendido? Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero Rojas, la segunda pregunta es Luis Lara. Tomando en cuenta la iniciación deportiva, ¿a qué edad recomienda la especialización deportiva? Muy buena pregunta, mi estimado Luis Lara. Dentro de las etapas de desarrollo, nosotros tenemos etapas de iniciación, etapas de aprendizaje, etapas de desarrollo y especialización y etapas de rendimiento. Cuando estamos con niños en la etapa de niños de 7 a 11 años, la primera etapa es comienzo activo, aprender a entrenar, entrenar para entrenar. Y después que la etapa de 12, 18 años, que es la etapa adolescente, es donde se pudiera, oye, me quitaron la pregunta, se pudiera llevar a cabo el papel de desarrollo, de aplicar elementos técnicos en la etapa de 12, 15 años, porque ya es la etapa de desarrollo y especialización. La otra pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud del entrenador cuando el niño pierde un combate importante? Bueno, ya aquí estamos en la etapa competitiva. 12, 18, 12, 15 años, 12, 18 años. El entrenador, mira, tiene que ser, como dije en el principio, él es el motivador, él es el maestro. Él tiene que darle al niño, no en el momento que salga del combate, en el momento que salga de la competencia, no. En el momento que el niño entra en su derrota, sale de su combate y se enfrenta a la realidad de que perdió, el entrenador tiene que agradecerle,
felicitarlo por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Por todo lo que hizo bien, felicitarlo. Y después que ya le haya bajado el ánimo, el estrés, entonces el entrenador decirle, mira, hicimos esto, vamos a trabajar sobre esto, pero te felicito, te felicito. Y en la manera que lo vaya felicitando, él va creciendo como persona, va creciendo como atleta y va a ir mejorando. Lo que le salió mal, él lo va a corregir para ir mejorando en futuras competencias. Pueden socializar, otra pregunta que no veo quién la realizó, pueden socializar a todos esquemáticamente esta etapa de formación atlética en función de la lucha, por favor. Oye, mira, en el desarrollo, la etapa de desarrollo, hay un ciclo completo, que es iniciación, aprendizaje, desarrollo y especialización. En la lucha y en cualquier deporte se debe cumplir esquemáticamente las etapas. Por ejemplo, en esta lámina que ya viene a continuación, más o menos vamos a ir desarrollando estas preguntas. Y excelente lo que dice César Bache, también tener en cuenta las sesiones, los macrociclos que recomendaría. Bueno, en esta etapa nosotros, cuando estamos con niños, estamos en planes de enseñanza. Sesiones de entrenamiento muy distintas a grandes macrociclos. Aquí tenemos que nosotros enfocarnos en el comienzo activo. Etapas de desarrollo. Me faltó una lámina que se me la llevó Yuri. Etapas de... ¿Qué está pasando? Dile a Yuri que me devuelva las dos láminas. Escribe ahí que me devuelva las dos láminas. Ya, un momentico, por favor. Bueno, entonces continuamos aquí. Se me fue una lámina, vamos a esperar a que Yuri me la regrese. Antes de entrar a las etapas de desarrollo, tenemos cómo pueden hacer los entrenadores el ambiente sea divertido para los alumnos. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo pueden ser los entrenadores para que el ambiente sea divertido? Oye, el entrenador se vuelve un niño, como ven en la imagen, el entrenador entra dentro de la práctica. Él es el líder, él es el organizador, él es el maestro, pero entra en la práctica deportiva. Su actitud es contagiosa, hace que todos los niños repitan lo que él hace, porque él entra, él tiene tiene conocimiento lúdico para que esos juegos no sean tan aburridos y él, con su actitud contagiosa, logra que el ambiente sea divertido. Debe concentrarse en el desarrollo de las habilidades. Para que el ambiente sea divertido, debe concentrarse, todos los niños son distintos, en las habilidades de cada niño, de acuerdo a la etapa o de iniciación o de aprendizaje o de desarrollo. Mantener a los participantes en movimiento. Cada participante tiene que estar activo con respecto a el trabajo que se están haciendo. No puede tener un grupo activo y un grupo inactivo, no. Todos tienen que estar en constante creatividad, en constante juego. Ser creativo en la práctica deportiva, lo hablamos anteriormente, el entrenador tiene que tener conocimiento para la práctica del deporte en niños de 7 a 11 años, de manera que no lo haga aburrido. Ganar no debe ser el resultado más importante. Es aquí donde vamos. En la edad de 7, que es la primera etapa, 7 a 11 años, dentro de las características del trabajo, no debe ser lo más importante el resultado, ganar. Resultado, aquí lo más importante es que el niño aprenda, entrenar para aprender y ser un gran comunicador. Esta palabra comunicador, hacemos esto aquí, en la exposición pasada se habló sobre la comunicación y el entrenador aquí tiene que tener la capacidad de comunicar con palabras que el niño entienda, inclusive recibir lo que, escuchar cuando el niño le está hablando, porque para que exista la comunicación de ambos, entonces tiene que haber un feedback entre ambos durante la práctica deportiva. Siguiente lámina, Yuri. Ahora sí. En la siguiente lámina entramos a lo que le llamamos las etapas del desarrollo. Pásala. Siguiente lámina. Se para. Perfecto. Entramos en las etapas del desarrollo.
Como todos sabemos, estamos en un taller de el entrenador, rol del entrenador en niños y jóvenes, en niños de 7 a 11 años y adolescentes de 12 a 18 años. Entonces, nosotros tenemos que identificar las etapas. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo? Iniciación, aprendizaje, desarrollo y especialización y rendimiento. Esas son las etapas en las cuales nosotros, según esta memoria fotográfica, nos vamos a enfocar. Comienzo activo, ya sabemos que es la etapa de desarrollo. Comienzo activo, fundamentación y comienzo activo. Aquí nosotros tenemos que hacer un énfasis que esta es la etapa de iniciación. En aprender es la etapa de aprendizaje, según como lo dice, como lo establece la Dirección de Formación Básica de Entrenadores. Y entrenar para competir, entramos en la etapa de desarrollo y especialización. Entrenar para competir. Entrenar para ganar, entramos en la etapa de rendimiento, que sería la última etapa del desarrollo. Pero, más sin embargo, tenemos el activo de por vida. El activo de por vida es, una vez formado, cumplido con todos los pasos del desarrollo, las etapas del desarrollo, el niño que pasa entrenador siempre se va a mantener activo en la práctica deportiva, que si el trote, a veces visita a otro gimnasio, pero ya mayormente como su desarrollo estuvo completo, su cuerpo va a necesitar de mantener esa actividad física. Preguntas. Vamos a las preguntas. César Baches, César, saludo. Tener en cuenta las cargas bajas y altas de cada atleta y tener en cuenta cómo trabajarlas para evitar alguna lesión física. El atleta, también el entrenador, como dijo, hay que animar a cada atleta y enseñar los principios de valor. Perfecto, tienes toda la razón, toda la razón. Dentro de los principios de entrenamiento hay un principio que se llama principio de transferencia, un principio de sobrecarga, pero para atletas de alto rendimiento ya. Otra pregunta. Un gusto, profe, buena exposición. Una pregunta, ¿cuándo puedo diferenciar la greco y la libre en los niños? Bueno, muy buena pregunta, interesantísima. En las etapas de los niños, nosotros, que es de 7 a 11 años, tenemos que desarrollarles capacidades. Y para eso vamos a hacer juegos. En la medida que nosotros estamos realizando los juegos, de acuerdo a su carácter morfológico también, porque a veces vemos un niño que tiene las extremidades largas, los brazos, las manos más largas, pero ese niño no le gusta la greco, sino que le gusta la libre, pero nosotros lo vemos para greco. Entonces, tratamos de irlo llevando con juegos que él desarrolle, eso sí en la greco. Si es un niño más pequeño, un niño que tenga su característica libre, bueno, irlo desarrollando. Recuerdo la etapa de iniciación y aprendizaje. Nosotros aquí tenemos que tener la capacidad de hacer juegos, de que el niño logre el objetivo y nosotros como entrenador ir visualizándolo. Porque una edad en concreto, pues de 7, 8, 9, 10 años, es falso. ¿Por qué? Porque en la medida que el niño va avanzando es donde vamos viendo su formación morfológica y vamos a determinar para qué categoría lo pudiéramos diseñar. Otra pregunta. ¿Qué papel juega la educación física en la iniciación deportiva? Muy importante la pregunta. Cuando nos hicimos la interrogante de qué sabemos acerca de la participación de niños y jóvenes, los niños deben practicar, deben comenzar la práctica deportiva desde la infancia, desde la casa, desde el colegio. Por eso la educación física juega un papel súper importantísimo, porque partiendo de allí es donde comienza el desarrollo de capacidades. Profesor Felipe Pacha, saludos. Según su experiencia, profesor Camacho, ¿es cierto que si un deportista empieza a muy temprana edad, también se retira muy temprano del deporte? No, eso no es cierto. Te voy a decir por qué, porque si tú cumples con las etapas de desarrollo, tú no, en el proceso de entrenamiento, como anteriormente había explicado, que no hagas que sea aburrido, o sea, que el niño se siente identificado, divertido,
desarrolla habilidades, lo hace para jugar, tiene un equipo y entra a los 7 años, cumple con toda esta etapa del desarrollo, pero el profesor tiene la capacidad de que ese niño que comenzó a temprana edad se pueda mantener, porque una vez que pasa de un entrenador de formación deportiva, pasa a un entrenador de alto rendimiento, y de alto rendimiento así va pasando a entrenadores de equipos nacionales. Entonces, una vez que el entrenador de iniciación le dio a él toda la formación, se enamoró él de su deporte, difícilmente se vaya. Difícilmente. Inclusive, hasta después de retirado, continúa, como decía la lámina anterior, activo de por vida. Eugenio Deutermons. Es fundamental enlazar etapas con las nuevas tendencias del entrenamiento, la fase sensible, la edad biológica y las distintas capacidades. Bueno, es fundamental cumplir con las etapas, no enlazarlas, cumplir. Si usted cumple con la iniciación, usted pasa al aprendizaje, desarrollo, especialización y rendimiento. Cuando usted tiene esa etapa llena, cumpliendo con la edad biológica, la edad cronológica del atleta, todas las capacidades que usted se proponga como objetivo se pueden lograr. Eugenio, otra pregunta. Bueno, seguimos con la exposición, dejamos la pregunta para dentro de un rato. Etapas de desarrollo. Identificar la etapa de desarrollo en que el niño se encuentra es muy importante, basado en la habilidad y no solo en la edad. ¿Por qué basarlo en la habilidad y no en la edad? Porque a lo mejor podemos tener un niño que tiene 7 años, pero tiene más habilidades que un niño de 11 años. Entonces, allí nosotros tenemos que, ¿en qué etapa nos encontramos? Si está en aprendizaje, si está en desarrollo, si está en rendimiento, entonces nosotros tenemos que ver qué habilidades nosotros podemos fortalecerle o qué habilidades trabajarle, porque es la que nos ha demostrado que él a nosotros, que es muy bueno allí. Las habilidades técnicas se basan según la etapa, por supuesto. En las etapas, las dos etapas, la desarrollo y rendimiento, es donde nosotros tenemos que desarrollar las habilidades técnicas para poder lograr los objetivos de mejora o de alcanzar, valga la redundancia, los objetivos planteados en cuanto a un elemento técnico, por ejemplo. Y el entrenamiento, por supuesto, que es un proceso, que es la cuarta etapa. Es un proceso que se tiene que cumplir. Usted no puede saltar de iniciación para rendimiento, no, usted tiene que cumplir con las etapas tal cual se establece, tal cual los autores, la Dirección de Formación de Entrenadores y diversas universidades, porque ya se ha hecho un estudio previo científico que se debe cumplir tal cual está realizada pues esa investigación. Siguiente, Yuri. En esta etapa del desarrollo tenemos unas láminas que comprenden las características del grupo de edad, con diferencia a los niños y a las niñas. A los niños y de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 18 años, pero es una sola línea. Pero entonces diferenciamos entre niños y niñas con esas edades. Entre las niñas, lo más importante, como verán aquí en la lámina, la curva que sube es entrenar para entrenar. Es donde hace más énfasis por la capacidad, por la razón de ser niña, y en los masculinos, en el varón, siempre va a ser más competitivo. Entonces, entrenar para competir. La niña entrenar para aprender, entrenar para entrenar, pero el niño varón, mayormente, él es 100% competitivo. Él va a querer siempre estar en el entrenamiento, pero buscar la forma de entrenar para competir, entrenar para ganar. Siguiente. Entre los niños de 7 a 11 años, como le dije anteriormente, es la edad de oro del aprendizaje. Edad de oro del aprendizaje. O sea que aquí nosotros, los entrenadores de iniciación, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener más tacto, tenemos que tener conocimientos amplios en
enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esta etapa nosotros los entrenadores tenemos que hacer énfasis, porque para nosotros es la oportunidad del deporte como una oportunidad pedagógica. El entrenador en esta etapa se enfoca mucho más en la educación. En la educación. ¿Por qué? Porque todo lo que el profesor, el entrenador, le lleve, le dé, él lo va a aprender rápido. Por eso es necesario que el entrenador tenga ciertas características y enfoque pedagógico. En las características, perdón, mayor capacidad para adaptarse y aprender la tiene el niño en esta etapa. Es impulsivo y reacciona rápidamente porque está activo, o sea, y si le gusta el deporte mucho más. Necesita actividades para ser justo para todos, juegos donde todos sean ganadores, no un grupo pierde, un grupo gana, entonces que se desmotive, no. El entrenador tiene que tener esa chispa, esa metodología lúdica, pues para que siempre en los juegos haya siempre ambos ganadores. Enseñarlo a respetar las reglas, porque aquí le aprende a respetar reglas y las va a seguir de cerca. Inclusive en esta edad es muy bueno, cuando se hacen juegos, poner a uno de ellos que sea el líder, que él dirija las reglas, para que todos lo vean cuando se dirige el calentamiento, poner a uno para que ellos vayan respetando lo que es la regla del juego, las reglas del calentamiento, las reglas del entrenamiento. El entrenador debe ser positivo, por supuesto. En esta edad, en esta etapa, el entrenador es el líder, profesor. En esta etapa es tan importante que siempre el entrenador logra alcanzar el respeto y el cariño y la admiración de sus alumnos, que inclusive cuando pasan a otras categorías, cuando pasan a otros entrenadores, ese entrenador de formación siempre va a estar presente en ello, siempre y cuando el entrenador lo haya llevado a él de manera positiva al logro de sus objetivos. En el enfoque pedagógico, enfocarse en los diferentes aspectos por momento. Él debe enfocarse en qué parte se encuentra, en iniciación o en aprendizaje. Del movimiento espontáneo a los movimientos técnicos. Debe tener esa facilidad el entrenador de cuando explica algo, tiene que ir al colchón y explicarlo y que sea tal cual él lo dijo, él se los hizo saber a ellos en la teoría y que en la práctica sea igual. El entrenador muy lleva van de nivel los dos. Wow, se me volvió ahí otra vez. Bueno, creo que volvimos a perder al profesor Camacho. Vamos a esperar un momentito que se vuelva a conectar. No sé qué problema tiene con la señal. Creo que ahí está volviendo. ¿Escuchas? Que estoy... Sí, tienes que activar el video. Ahí está. Ok, perfecto. Ahí ya estás. Ya estoy. Entonces, bueno, continuamos. Como donde nos cortamos, el tema lectivo y ludificación, o sea, juegos, competición, pero con mucho cuidado con la competición, lo competitivo. ¿Por qué? Porque cuando gana uno, el otro pierde, por supuesto que se va a sentir un poco decepcionado. No, tiene que tener la capacidad de llevar los dos, que si ganó, si perdió, decirle por qué perdió y ganó, entonces llevarlo, que gane y pierde, que gane y pierde. Entonces,
En este enfoque pedagógico, muy importante la parte lúdica, muy importante la parte de juego, de adaptabilidad. Y demostraciones para comenzar. El entrenador, como buen profesor, como buen maestro, como buen líder, como buen organizador, como buen pedagogo, él debe demostrar correctamente el elemento que quiere que sus atletas lo realicen. Pasamos la lámina. Oh, pues ya viene la misma pregunta. Pasamos la lámina. Ok, perfecto. Entonces, ya esta es otra etapa. Ya esta es la etapa, en la etapa de desarrollo de 12, 18 años. Si el niño nos comenzó de 7 a 11, ya nosotros sabemos que estamos en una etapa que se llama aprendizaje, desarrollo, especialización. Entonces, son características distintas, pues. De 12 a 15 años, mayor participación de cualquier grupo de edad. Todos quieren participar. Rollo, la adolescencia, la madurez, y por supuesto que van a haber cambios. Variaciones en la altura, plomo en peso. Ya empiezan a crecer, uno a ponerse bien fornido, bien fuerte, otros se ponen gorditos, pero va a haber una variación morfológica en esta característica. Desarrollar el pensamiento lógico y abstracto. En este momento estamos en la especialización. Tenemos que tener la capacidad de que este pensamiento lógico y abstracto lo desarrolle. Por ejemplo, un elemento técnico. Usted le explica el elemento técnico y él debe ir sin que sea repetitivo. Usted le explicó tackle X, entonces él va, lo hace y lo abstracto lo combina, o sea, lo técnico, lo lógico lo lleva a lo abstracto y él hace una combinación. Por ejemplo, cuando estamos en un entrenamiento, ya él piensa, si lo atacan, él sabe que defiende y a su vez, mayormente en estas edades, es donde tiran mortales hacia atrás con la pierna agarrada. O sea, que lo abstracto lo convierte a lo lógico, lo lleva rápido a la realidad porque tiene la capacidad de pensar rápido. Diferencia entre niños y niñas. En esta edad, por supuesto, muchas niñas se desarrollan primero que los niños y van a haber muchos cambios en cuanto al cuerpo, a la edad cronológica y el desarrollo morfológico del niño, pues muy social. De aquí comienza el niño a preguntar, a hablar con otra persona, a creer de que él quiere saber un poco más, pues. Y es muy bueno porque ya lleva una etapa que es la iniciación y aprendizaje, ya la lleva bien desarrollado. El entrenador en esta característica debe ser comprensivo y sensible. El entrenador aquí se vuelve psicólogo, se vuelve padre, se vuelve maestro, se vuelve amigo. Lo que es que no puede perder el respeto. No puede perder el liderazgo, porque si no se pierde el control del atleta. En las características de 15 a 18, muy distintas, casi completamente desarrollados. Y aquí estamos hablando de rendimiento. Ya el atleta puede resolver casi al 100% por su propia cuenta y siempre y cuando venga con la formación correcta, ya está casi desarrollado. Inclusive pudiéramos decir que ya está altamente competitivo. Mayor capacidad de pensar, lógica y abstracta, como les había explicado anteriormente, ya él desarrolla más rápido, ya él resuelve sus situaciones técnicas más rápidas, más independientes, mejores comunicadores. En este momento de 15, 18 años, ellos se vuelven tan independientes que a veces, no vale, voy a hacer este elemento, voy a hacer este trabajo hoy, porque el profesor está ocupado o no vino o está enfermo y ya él me dio la clase en estos momentos que estamos atravesando pandemia, que se envían vía webinar, las clases vía Zoom, vía medios por redes, y ya él tiene la capacidad de entender, ya tiene la capacidad de ser independiente y poder desarrollar ese tipo de trabajo. La formación comienza a aumentar, ya entramos en un atleta que va en proyección olímpica, pudiéramos decirlo así. Siguiente. Pásame la página. Vamos a contestar una pregunta por aquí. Ok. Vamos a entrar en el enfoque pedagógico. En la edad de 12 a 18 años, como ya vimos anteriormente, existen muchos cambios.
En el enfoque pedagógico ya dar situaciones y permitirles que ellos solucionen, que ellos crean sus propias situaciones y resuelvan. Si no puede, bueno, ayudarlo, pero más que todo, permitirle de que sea él que vaya desenvolviéndose en el tema de situaciones que se le puedan presentar en el momento de la realización, podemos decirlo, de algún elemento técnico. Temprano enfoque en la participación y el desarrollo de habilidades. Cuando se han cumplido con todas las etapas del desarrollo, que ya pasó por su iniciación, por su aprendizaje, ya aquí las habilidades ya están mucho más hay que enfocarnos en esas habilidades que él tiene para poderlas seguir desarrollando. Más tarde, técnicas enseñadas en serie, una técnica con otra, combinaciones técnicas, elementos técnicos de gran amplitud, entre otros elementos. Porque ya tiene mucho conocimiento, el entrenador tiene que tener ese enfoque pedagógico de que ya él puede resolver. Conozca enfoques técnicos, tácticos más complejos, ya nos vamos al tema de la competencia. Si a lo mejor hubo alguna competencia anterior, hubieron errores, entonces partir de esos errores, de ese enfoque táctico, por la cual no se lograron algunos objetivos y bueno, trabajarlo. Pues. Evaluación del rendimiento y retroalimentación. Siempre hay que hacer la evaluación del rendimiento. Una vez que se cumplió con una fase, con una preparación y firmó una competencia, entonces evalúa qué se logró, qué se logró, por qué no se logró. Siempre nosotros tenemos que tener claro qué se está haciendo, cómo se hace y por último para qué se hace. Entonces, cuando tengamos eso claro, se hace una retroalimentación, se evalúa y podemos continuar con el trabajo porque ya retroalimentamos lo sucedido. El entrenador debe ser un líder. Siempre hice énfasis en este enfoque pedagógico. Debe ser un líder fuerte, justo, consistente, con respeto. Admirar a sus pupilos y que sus pupilos lo admiren a él. Pero no perder nunca ese confort que tiene él, ese liderazgo, porque entonces comienzan a deformarse valores, éticas, entre otras situaciones. Siguiente. Y ahora pasamos a las preguntas. Mi estimado Yuri. Eugenio Beutelmos. Saludos, estimado. Bueno, las formas más clásicas de planificar y distribuir los volúmenes de entrenamiento a veces no se condicionan, no sé, con las etapas de formación a largo plazo. Bueno, ya esto es un tema de planificación, esto es un tema que más adelante lo vamos a seguir viendo porque hay nuevos sistemas competitivos, nuevos sistemas de planificación, nuevos sistemas de entrenamiento, pudiéramos decirlo. Eugenio, otra vez, ¿cuál es su opinión? Bueno, ya se la di ahí al respecto. ¿Qué influencia tiene enseñar el reglamento a los niños en su presencia? Una influencia muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas el reglamento, tú enseñas el juego limpio. Y enseñar el juego limpio, ya el niño, cuando él vaya a su competencia, cuando él vaya inclusive en el entrenamiento, ya él sabe las reglas de vamos a jugar X, robar el balón. Ya él sabe cómo es el juego y en el momento que se lo roba, él tiene que respetar las reglas del juego. Entonces, entramos al juego limpio. Pedro Pico. El entrenador debería escoger dónde trabajar mejor. Iniciación, formación o competencia. Por supuesto. Creo que la pregunta, el entrenador debería escoger dónde trabajar mejor. Bueno, cuando estamos trabajando en iniciación, el entrenador tiene que cumplir con las etapas de desarrollo. No puede irse de una vez a formación sin tener la iniciación, la captación. Era solo una pregunta. Perdón, ok, perfecto. Abrazos para ustedes, hermanos. Se les aprecia. Es de base que el profesor conozca las fases sencillas. Por supuesto, el entrenador tiene que ser, porque el entrenador es un maestro, y como maestro debe conocer las fases. Como maestro debe conocer
cómo captar un atleta. Como maestro debe saber cómo llevar un juego, cómo desenvolver un entrenamiento. O sea, el entrenador en la iniciación es la parte muy importante para el desarrollo del luchador. Eugenio. Buenas tardes, Jorge Rojas. Yuri, ¿dónde puedo buscar la... Oye, este es para Yuri, la plata completa. Buenas tardes, Memo Torres. ¿Existen algún guía de elementos técnicos recomendados para enseñar dependiendo de la edad? Sí. Manuel, Memo Torres, te recomiendo, Manuel, que busques, ahora que estamos en un mundo globalizado, busques la dirección de formación básica de un entrenador. Y allí te van a aparecer miles de autores. Buenas tardes. ¿Cómo hacer cuando quiero ir más allá de la etapa, por ejemplo, de 7 a 11 años? ¿Cómo hacer cuando quiere ir más allá? Bueno, es que en el momento que tú estás en la etapa de 7 a 11 años, tú sabes que tienes que cumplir con un proceso. Entraste con un niño de iniciación, pero ese niño va avanzando mucho más que otro niño, ya tú debes ir diferenciando en qué etapa lo vas a ir colocando de manera que él llegue rápido al desarrollo y a la especialización. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, hermano. Saludos. Medios importantes. Pasar a cada federación porque va a estar completa de ellas. Muy bien, estimado. Saludos, profesor Camacho. En estas edades tempranas de iniciación, de 7 a 11 años, ¿qué importancia usted cree tengan las actividades, los juegos predeportivos? Oye, muy importante. Aquí en esta etapa nosotros tenemos que involucrar muchos juegos, porque a través del juego es que logramos el desarrollo de las capacidades. A través del juego es que nosotros logramos que ese niño le nazca el entrenar para competir a través del juego. Claudia Hernández, buenas tardes. Darle a conocer los errores que cada competencia será mejor. Perfecto. Darle una palmadita, felicitarlo por todo lo bueno que hizo y más adelante, que salga de la competencia, corregir lo que es el tema de los errores. ¿Qué herramientas pedagógicas recomienda utilizar para incorporar a niños con dificultad de aprendizaje a un equipo convencional? Muchas herramientas pedagógicas, lo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque un niño de poco aprendizaje hay que primero hacer un análisis psicológico con los médicos y verlo de qué manera irlo involucrando en la práctica deportiva. Excelente conferencia, tema súper importantísimo, lo felicito, Jorge. Gracias, Jorge, salud, mi hermano, se le aprecia. Yuri, cuando quieras. Y bueno, para ir haciendo una retroalimentación de lo que estamos haciendo, que es lo que debemos hacer todos los entrenadores de iniciación. Comenzamos y finalizamos y debemos de retroalimentar lo que hicimos. Entonces, una revisión rápida. Bueno, papel de los entrenadores. Cuidar de los atletas. Mantener un ambiente positivo. Estar capacitado para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante. Los entrenadores deben tener conocimiento teórico práctico, manejar una moral, ética profesional, conocer y aplicar las reglas, respeto hacia sus dirigentes, atletas, árbitros y colegas. Muy importante, respeto, atletas, respeto, dirigentes, porque la
una de las organizaciones más importantes para el desarrollo es su dirigencia. Y árbitros y colegas. Los entrenadores deben mantener el ambiente positivo y divertido. No puede el entrenador dejar que el ambiente se le duerma. Los entrenadores deben ser capaces de identificar las etapas de desarrollo de los luchadores. En el momento que usted aprenda sus etapas, que el entrenador sepa que las etapas son iniciación, aprendizaje, desarrollo y rendimiento, él debe ser capaz de identificar en qué etapa coloca a un atleta. Los entrenadores deben entender los grupos de edades que están entrenando y los mejores métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza, palabra clave. El entrenador debe tener una planificación, un conocimiento claro, si es plan de enseñanza, si es plan de distribución de carga, como lo explicamos anteriormente en los principios del entrenamiento. Muchas gracias. Pasamos la página. Yuri. Y bueno, una vez hecha una revisión rápida del tema que nos compete, tenemos un mensaje de Magic Johnson que dice: todos los niños necesitan un poco de ayuda, un poco de esperanza y alguien que cree en ellos. O sea, que el entrenador es quien a él le va a dar toda esta herramienta para que él pueda llegar muy lejos. Magic Johnson. Gracias. Saludos a todos por estar presentes en esta pequeña herencia, en este pequeño taller. Mil gracias al licenciado Francisco Lee, quien hizo posible esto con la licenciada Deca Nianque, y nuestro compañero, amigo y hermano Yuri Mayer y nuestro compañero Vicen Aca. Espero le haya sido de su agrado y bueno, estamos a la orden para actividades futuras. Buenísimo, muchísimas gracias Camacho y nada, nos quedamos conectados para la próxima charla que, como ustedes saben, les voy a hacer llegar a través de todas sus federaciones nacionales el link para que se puedan conectar, y saludos para todos. Saludos para todos, muchas gracias Yuri, muchas gracias Luisa. Nos vemos. Saludos. Saludos.